Hermanos, qué gusto estar con ustedes, amigos, sean bienvenidos. Seguimos con la meditación del tabernáculo de Moisés. ¿Por qué seguimos con esto? El propósito de esto no solamente es información, sino que formación. Y cuando nosotros escuchamos algún mensaje, alguna meditación de la palabra de Dios, el propósito básico es que algún rasgo de la persona del Señor se forme en nosotros para ir formando un carácter cristiano. Con el tabernáculo aprendemos en el Antiguo Testamento lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento y se abre un montón de posibilidades a través de las cuales nosotros podemos entenderla y alegrarnos realmente en ellos. Eh, el tabernáculo es la forma en que Dios se relacionaba con la nación de Israel en el Antiguo Testamento cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, que representa la esclavitud del pecado con nosotros los creyentes. El tabernáculo nos da información de cómo Dios vivió en medio de su pueblo. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y de cómo el pueblo vivía alrededor de ese tabernáculo. No siempre el pueblo vivió de la forma en que Dios quería que el pueblo viviese. Ahora, el propósito del tabernáculo es conocer a Dios, conocer nuestra relación con Él, conocer cómo es Él. Y no solo eso, sino que también cuando Dios da la ley retrata la condición de pecado del hombre. Una condición pecaminosa, conflictiva, injusta en su relación con los demás, consigo mismo y con Dios. Aprendemos del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del ungido de Dios, la manera en que debemos de vivir correctamente en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo de la humillación nuestra que será un día transformado y seremos semejantes a aquel que nos amó. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús mismo fue y que caminemos como Jesús mismo caminó. De una posición de pecado, Dios se levantó a la iglesia a una situación de gloria, de una situación de incertidumbre, de falta de pacto, de falta de una relación con Dios. Dios nos levantó a nosotros los gentiles. Y es interesante cuando hacemos esta relación de lo que es el tabernáculo, la vida de Jesús, nuestra vida y nuestra relación. Es interesante, por un momento piense, hermano, que usted va a orar. ¿Qué hace? Bueno, puede ser que se arrodille, puede ser que no se arrodille, puede ser que solamente cierre sus ojos y entre en la presencia del Señor. Pero ¿cómo es posible que esto suceda si para que el sumo sacerdote en el antiguo pacto entrara a la presencia de Dios, debía el sumo sacerdote ser llamado por Dios al tabernáculo de reunión? El sumo sacerdote, no el sacerdote, sino que el sumo sacerdote debía de ser llamado al tabernáculo, desde donde el Señor se comunicaba a través de la mesa de la propiciación, en donde estaban los ángeles con sus alas extendidas hacia adelante, viéndose el uno al otro. Dios nos ha levantado
Y el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque Dios hizo tabernáculo en Jesús. Pero Jesús ha enviado su Espíritu, el Espíritu de Jesús ha enviado el Espíritu de Dios a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestro ser interior, a nuestro corazón, de tal manera que el que hace las cosas ya no es uno, ya no yo. Eso es algo que debemos de tener siempre en mente. No somos nosotros mismos por nuestras posibilidades que hacemos las cosas, hacemos la obra de Dios, sino que es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros que hace la obra de Dios. El Espíritu que tabernacula en nosotros, enseñándonos la manera correcta de vivir, de relacionarnos los unos con los otros y de relacionarnos con Dios. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba obligatoriamente una vez al año al lugar santísimo, al asiento de misericordia, al propiciatorio. Y el sumo sacerdote se acercaba con sangre que él presentaba por su pecado, por su condición pecaminosa, y con sangre que presentaba por el pueblo, por su condición también pecaminosa. Y de esta manera Dios venía y cubría el pecado y Dios podía seguir relacionándose con su pueblo. Porque Dios no puede habitar en medio del pecado. Y la manera que Dios estableció para que ese pecado fuera cubierto fue a través de sacrificios de animales, de ovejas, de ganado vacuno, de tortolitas. Y es interesante porque aquí en el atrio se nos presenta un aspecto, es como una revelación no dicha verbalmente, pero que ahí está. Y que es que el Cordero de Dios debía de llegar al atrio y debería sufrir por los sacerdotes. Y el Señor Jesucristo dijo que iba a sufrir mucho por los ancianos del pueblo. Y obviamente el Señor conocía esto, que había de ser sacrificado como era sacrificado el Cordero. Ahora, el sumo sacerdote entraba una vez al año delante del Señor. Y es interesante porque quiero que nosotros veamos esto. El Señor le decía al sumo sacerdote, eso está en Levíticos 16, 3 a 5, al 5, que lo que Aarón necesitaba traer al lugar santo. Y Aarón no podía entrar al lugar santo, al santuario, sino que si no se vestía su túnica santa de lino. Aarón debía de vestir calzoncillos de lino. Debía de ceñirse el cinto con lino. Debía de ponerse la mitra de lino que lo cubría. Y se ha de vestir, dice el Señor, con ellas, con estas vestiduras después de lavar su cuerpo con agua antes de entrar al lugar santo. Es decir, esto es un tipo del arrepentimiento, del bautismo de Juan el Bautista, que bautizaba con agua para arrepentimiento. Y una vez el sumo sacerdote se lavaba su cuerpo, me acuerdo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, hermanos, por esto es necesario comerla, vivirla, digerirla todos los días, porque es a través de la palabra que nosotros somos limpiados. Y hemos visto en ocasiones anteriores que la palabra no es una expresión verbal, sino que es
Jesucristo mismo. Entonces, el sumo sacerdote tenía que entrar así de esta manera. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros realmente cuando nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios? Dice Hebreos 4, dice, refiriéndose a que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que fue tentado y conforme a nuestra semejanza de carne, de pecado, pero sin pecado. Entonces, al considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros podemos acercarnos al propiciatorio, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Qué honor el que el Señor nos ha concedido realmente, que nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Pero esto tiene un precio, y el precio fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entró en el tabernáculo, no en el tipo del tabernáculo, no en la sombra, sino que entró en el verdadero tabernáculo, porque Él rasgó la cortina que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos de tener en cuenta una cosa, que para que nuestra oración sea oída, el Señor Jesucristo debió haber padecido por nosotros. Hay una figura que me provoca dolor en el Antiguo Testamento, y es que cuando alguien ofrecía por expiación un animal, una cabra, una oveja o un buey, pues el que ofrecía la ofrenda por expiación de su pecado ponía su mano sobre la cabeza del animalito. Y es un tipo de lo que sucede, hermanos queridos, cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados. De alguna manera estamos poniendo nuestras manos sobre nuestro Señor Jesucristo, que llevó nuestros pecados. Entonces, el conocer esto debe de llenarnos de un orgullo santo, de una alegría, saber de que Dios nos permite tener acceso directo, momento a momento, a su presencia. Y eso únicamente es por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que debemos de acercarnos confiadamente. El sumo sacerdote no se acercaba confiadamente, entraba con temor. Entraba con la sangre del animal para expiación de sus pecados y la sangre de los animales para expiación del pecado del pueblo. Si su ofrenda no era agradable, el sumo sacerdote moría. Nuestro sumo sacerdote presentó una ofrenda agradable a su cuerpo, pero como cargó con nuestros pecados, Él tuvo que morir. Él tuvo que morir. Pero al morir, Él abrió el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Como les digo, es difícil para mí quizás el poder expresar con palabras todo lo que el tabernáculo tiene. Pero expresa el sacrificio de Jesucristo y cómo Jesucristo vivió como tabernáculo, cómo Dios habitó en la persona de Jesucristo, cómo Dios tabernaculó en la persona de Jesús para que nosotros fuésemos aceptos delante de Él. De tal manera Dios amó al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volver con estos pensamientos finales, hermanos. Y es esto prácticamente. Cuando un hambriento busca a alguien que tiene
algo que puede saciar su hambre. Él busca comida y ha de ser provisto de comida. El sediento busca agua. El desnudo busca ser cubierto. El pobre busca su sustento. El enfermo busca ser sanado. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, y con esto quiero terminar, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, debemos de presentarnos buscando ser saciados en nuestro ser interior con la presencia misma de Dios. El pecador, cuando conocemos nuestro pecado, busca la santidad de Dios. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos buscando santidad. La santidad que Jesucristo tuvo, la santidad que nosotros anhelamos. Hermanos amados, Maranata, Cristo viene. Preparémonos para su venida. Dios les bendiga.